Nosotros tenemos ya muchos años en los medios de comunicación y desde que incursionamos en los medios, siempre de forma recurrente hemos tenido que abordar el tema del conflicto israelo-palestino. En el 47, 48, la Organización de las Naciones Unidas votó una resolución, se consideró una resolución histórica para la constitución de dos estados, uno israelí, uno judío y otro árabe, palestino. Esos territorios que estaban ocupados por Reino Unido fueron cedidos rápidamente una parte a los judíos que, como dicen, picaron adelante, formaron su propio estado y nunca se ha podido cumplir con la otra parte, que es la de establecer el Estado palestino. Los palestinos naturalmente cometieron un error al principio porque ellos se negaron a acatar la resolución, no estaban conformes con la distribución de ese espacio que se hizo. Ellos entendían que le correspondía más y eso pues fue un obstáculo para que también se trabajara en la conformación del Estado palestino. Pero lo cierto es que no se ha podido cumplir esto y estamos hablando desde el año 1948. Es mucho tiempo y no ha habido forma. No ha habido forma. Siempre se habla, cada vez que enfocamos el tema y cada vez que hablamos de los enfrentamientos, hablamos del terrorismo palestino, de la agrupación Hamas y de todos esos grupos radicales que son una realidad ahí. Radicales hay de lado y lado. Criminales, gente que tiene la mano sucia de sangre, hay de lado y lado. Gente intolerante, gente de la extrema derecha o de la extrema, como usted quiera, de los extremos, hay de lado y lado. A Isaac Rabin lo asesinaron porque promovió un acuerdo con los palestinos. Lo asesinaron, premio Nobel de la Paz, conjuntamente con Yasser Arafat y Simón Pérez. Y Arafat lo asesinaron y todavía no se sabe, o mejor dicho, murió y todavía no se sabe de qué. Pero todo el mundo entiende que algo raro pasó con esa figura, que estaba bien y de repente tenía un problema de origen desconocido, un problema de salud de origen desconocido. Tuvo un tiempo en estado crítico y no se le pudo salvar la vida. Y déjeme decirle una cosa, yo entiendo, ahora se está hablando, por ejemplo, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA es una organización regional, pero ha asumido posición con respecto a este conflicto y lo ha hecho de forma activa el señor secretario general Almagro, y ha justificado el derecho de Israel a defenderse en un momento en el que están matando gente inocente, niños, mujeres, gente inocente, en una operación que además de desproporcionada, está dirigida contra la población civil. Ataques aéreos. Tú no sabes quién va a ser la víctima, sea quien sea. El objetivo es causar el mayor daño, porque se trata de acciones de represalia. De acciones de represalia. Usted pregunta cuántos israelíes han muerto, cuántos palestinos, hace la comparación
Y entonces usted puede determinar si ha habido realmente proporcionalidad en la reacción. Y en una situación así como esa, la campaña del secretario general de una organización internacional que representa una región, a los países de una región, que sobre eso no se han pronunciado, él asume personalmente una posición en nombre de la organización a favor de una de las partes que está cometiendo un abuso, independientemente de quién fue que tiró la primera piedra, porque yo tampoco voy a decir que la gente de Hamas no se extralimita y que no persigue causar daño, porque también sus ataques han sido contra la población inocente de Israel. Y a lo mejor si hubiesen tenido más capacidad de fuego, causan más daño del que han causado. Deseos no le han faltado. Esa es la realidad. Ahora, usted tiene que ver el asunto en su conjunto, porque no se trata simple y llanamente de una acción aislada. No un grupo un grupo de locos, terroristas, que comenzaron unos ataques, pero usted tiene que ver también qué es lo que ha estado ocurriendo ahí. Y ahí se están cometiendo un montón de barbaridades, incluyendo abusos como eso de usted impedir que gente vaya de forma pacífica a los centros religiosos a orar y a los cultos a los que están acostumbrados, o gente que están siendo desalojadas de sus viviendas en un proceso que todo el mundo conoce, porque todo el mundo sabe que el Estado de Israel ha estado impulsando unas políticas para ir arrinconando a la población palestina en una especie de cárcel territorio, amurallada y cada vez más reducida, teniendo ellos la capacidad incluso para controlar todo lo que se mueve ahí, incluyendo el ingreso de productos que ellos pueden cortar en el momento en que lo entiendan conveniente, como lo han hecho en múltiples ocasiones. Y entonces la población la han ido despojando de sus territorios, de aquellos territorios que se definieron como parte de Palestina. Paulatinamente lo han ido adquiriendo, han ido despojando a los palestinos de los mismos, y entonces lo han ido arrinconando de forma sostenida, paulatina, pero de forma sostenida. Y esa ha sido una política. Y entonces esa parte no se ve, esa es la parte que se pretende ignorar. El presidente de Estados Unidos ha hablado del derecho de los palestinos a tener su propio Estado. Sin embargo, se negó a apoyar una simple resolución para exigir el fin de la masacre que se está cometiendo. Algo que ha sido duramente criticado, incluso desde el lado del Partido Demócrata. Algunos legisladores han alzado su voz para criticar duramente al presidente Biden por la posición timorata que ha asumido frente a una situación, una desgracia, que el propio presidente sabe perfectamente lo que está ocurriendo allí. Porque en su momento él llegó a hacer algunas sugerencias con respecto al proceso, a las relaciones entre árabes y judíos. Y él habló, como decía, del derecho que tienen los palestinos a su propio Estado y de la necesidad de impulsar allí un proceso que conduzca a que le dé garantía finalmente a los palestinos de poder conducir sus propios asuntos. No es que sea fácil, porque es un conflicto realmente muy difícil, pero la comunidad internacional ha podido
ha podido. Hubo un momento en el que se lograron avances importantes, avances significativos sobre la base de esfuerzo y sobre la base de presiones efectivas. Y todo eso en un momento determinado se fue a pique porque Estados Unidos, con George Bush hijo, abandonó la actividad de la mediación y se convirtió en parte del conflicto, asumiendo posiciones a favor de una de las partes, a favor de Israel. Y eso terminó realmente con el proceso de paz. Significó un tremendo retroceso. Y no ha habido formas de lograr mayores avances desde entonces. Pero yo creo que ya es hora de actuar de forma más decidida en un conflicto como este, que de cuando en vez nos producen este tipo de crisis con un saldo tan penoso. Nosotros no defendemos a esos radicales que se pasan de la raya y que, como dijimos, los hay de lado y lado. La comunidad internacional tiene que jugar su papel. Hay muchas cosas que ocurren en el mundo, como esa, que cada vez son más evidentes. Pregunta usted, porque se habla del terrorismo y se habla de eso que fue capaz de hacer Hamás, tirar unos cohetes allí contra la población judía, indefensa, inocente. Bueno, indefensa no, pero sí inocente, porque usted está atacando gente de la población civil desde la distancia. Ahora pregunte por una ciudad cualquiera de Siria, pregunte por Alepo, pregunte por Homs y busque en la red de internet, consulte con Google y busque el antes y el después. La ciudad antes de la guerra y lo que es ahora. Y usted se va a encontrar con situaciones que son realmente catastróficas. Porque ciudades que tenían, bueno, estamos hablando de un país de 4.000, 5.000 años de historia. 4.000, 5.000 años de historia, totalmente destruido. Y su población dispersa por todo el territorio del país, viviendo en condiciones deplorables, en extrema pobreza. Un país que tenía unos niveles de vida de los más altos en el concierto de los países subdesarrollados. Y la población, una buena parte, otra parte, dispersa por el mundo entero. Estamos hablando de millones de seres humanos. Y todo eso invocando la lucha contra el terrorismo y bajo la consigna de que había un dictador al que era necesario deponer del poder, porque estaban cometiéndose violaciones a los derechos humanos. Y bajo esa consigna, bajo ese predicamento, se destruyó un país entero. Se destruyó un país entero. Y eso lo protagonizaron los que no han sido capaces, en medio de una pandemia, de compartir una vacuna, de compartir la cura de la enfermedad. Esa es la realidad. O pregunte usted cuál es la situación de Libia, un país en donde alocadamente se intervino para desalojar a un hombre del poder, se provocó un conflicto y una vez asesinado el que se consideraba un dictador, desatado el conflicto, entonces los que provocaron eso se replegaron y dejaron a ese país ahí consumiéndose en unos enfrentamientos fratricidas, con todas las consecuencias: ciudades destruidas, miles de muertos y unas pérdidas que son espectaculares. Un país que tenía unos niveles de vida
envidiables también, porque esa es la realidad. Independientemente de lo que le puedan atribuir al señor Gaddafi, Libia era un país que tenía unos altos niveles de vida, y eso está documentado. Y en aras de la defensa de los derechos del hombre, de los derechos humanos, se hizo todo eso. Y esos son los que critican al grupo Hamas, que en definitiva lo que hace es, aunque de forma incorrecta, tratar de dar una respuesta a lo que se entiende que es un abuso, que de hecho lo es, que de hecho lo es, porque como ya dijimos, es todo un pueblo que está siendo cada vez más arrinconado en un espacio limitado y con muy pocas libertades, con muy pocos derechos y sin la capacidad real de decidir sobre sus propios asuntos. Y eso viene ocurriendo desde hace muchísimo tiempo. La comunidad internacional, que ha protagonizado tantas cosas en nombre de la defensa de los derechos humanos, ha sido incapaz de resolver eso. Hoy yo decía, que lo he hablado aquí muchísimas veces, lo que ocurre, ahí usted oye hablar de un señor ruso, Navalny, un hombre que ha sido víctima de las represalias del gobierno de Vladimir Putin. Vladimir Putin alega, el gobierno ruso, que Navalny, un hombre que lo entrenaron en Estados Unidos, que lo financian con fondos de Estados Unidos para que haga determinadas actividades políticas en territorio ruso. Esa es la queja. Eso es lo que le atribuye. Y no estoy defendiendo ningún tipo de acción. Lo que a mí me parece curioso es cómo es que hay una reacción frente a Navalny tan enérgica como esa que nosotros escuchamos, hasta el punto de que le dicen asesino a un presidente. Y entonces cuando se trata del caso Khashoggi, que entró a un consulado saudí en Turquía, desaparecido, apresado y desaparecido, asesinado y desaparecido su cadáver, eso documentado debidamente con testigos y con cámaras que filmaron el momento en que salía, de donde entró y que nunca salió. Y sin embargo, usted no ha visto esas reacciones virulentas exigiendo responsabilidad. En este caso, se hizo una pantomima por ahí para calmar un poco la presión internacional, la indignación que hubo con respecto a eso. Entonces ese es el Navalny de Arabia Saudita, con el agravante de que eso fue un asesinato a sangre fría que se cometió dentro de un consulado, y algo debidamente probado. Y ahí leí unas declaraciones de la esposa de él, en donde está exigiendo, dice, todavía estoy esperando justicia. Todavía estoy esperando justicia. En lo que es un crimen cometido ahí ante los ojos de todo el mundo, de la humanidad entera. Y cuando uno ve ese tipo de cosas, bueno, esa forma tan, esos sesgos, pues uno lo que tiene es que indignarse. Todavía no se sabe, yo hacía referencia al Yasser Arafat y cómo murió. Y cómo murió, ese es otro caso. Ese es otro caso. ¿Cómo murió Yasser Arafat? Todo el mundo sabe que Arafat estaba en buen estado de salud. De repente enfermó y ningún médico podía explicar cuál era la causa de ese problema de salud.
finalmente murió. Y entonces, esas son de las cosas que nosotros estamos viendo en este mundo de hoy. Vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos en un momento.